diferenciales exactas. En el caso que no sea exacta y podemos ser capaces de encontrar una función denominada factor integrante, lo podríamos volver exacta, ¿no? Entonces son esos elementos que el día de ayer habíamos estado viendo. Nos faltaba ver de cómo resolver, si bien ya tenemos cómo encontrar un factor integrante, ya sea cuando depende de X o cuando depende de Y, que serían los casos más eh, sencillos, vamos a llamarlo así, en, a diferencia de encontrar un factor integrante donde dependa de X y con alguna sugerencia, ¿no? Vamos a dar una serie de pasos, si quieren, o procedimientos para seguir y resolver lo que es una ecuación diferencial exacta. Luego vamos a hacer un ejemplo viendo todo ese detalle para ir cerrando esta parte, ¿sí? Estoy empezando a compartir pantalla. Bien, ahí está. Ya está lista la pizarrita. Vamos a colocar el procedimiento. Para resolver una ecuación exacta. Bien, lo primero que se debe hacer, o paso uno si quieren, ¿sí?, es verificar que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Verificar que es una ecuación, verificar que sea, mejor vamos a colocar, que sea una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Eso es lo que es, porque si ustedes inician a hacer todo el procedimiento que vamos a ir realizando sin que sea una ecuación diferencial exacta, entonces no vamos a poder resolver. ¿Sí? Tiene que ser exacta. Entonces, paso 2. ¿Sí? Acá está lo que es importante, si quieren, y es lo que nosotros debemos elegir. ¿Sí? Elegir ya sea la función m, ¿no es cierto? Aquí lo voy a borrar antes de colocar el paso 2. Verificar que es una ecuación diferencial exacta y voy a anotar mejor la ecuación diferencial acá. Hemos ido trabajando de esta manera. ¿Sí? De esa forma. Entonces la ecuación diferencial y es exacta. ¿Sí? El segundo paso es elegir, ¿sí? Se los voy a marcar con color rojo. Podemos elegir este m o podemos elegir este n, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Eh, una vez que elijamos ya sea m o n, esa función vamos a tener que integrar, ¿sí? Vamos a tener que integrar y todo eso va a depender, ¿no es cierto? Voy a hacerlo con dos colores, ¿sí? El blanco, que es como nuestra opción normal, si quieren, ¿sí? Va a ser integral m, ¿sí?, que depende de x y y, para obtener, ¿sí?, la función ya f mayúscula que habíamos mencionado, que va a ser igual la integral, ¿sí?, de la función m, que depende de x y y, pero esto vamos a integrar respecto a x, ¿sí? Si elegimos m, integramos respecto a x. Obviamente que al momento de estar integrando, va a aparecer una constante, ¿no es cierto? Pero esta constante, aparte de que puede ser solamente un número, va a ser una constante que depende de y, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, voy a derivar parcialmente esta función, luego lo borro este que estoy escribiendo, respecto a x. Miren, al derivar
voy a tener mx, y, nada más. Y al derivar, miren, esto es una función que depende de y. Entonces, como estoy derivando respecto a x, va a ser 0. ¿Sí? Como va a ser 0, simplemente voy a quedarme con esta expresión. ¿Sí? Y en la teoría, ¿no es cierto? Hemos colocado que esta m es la derivada parcial de la función f mayúscula respecto a x. ¿Sí? Que cumple, si quieren. ¿Sí? Entonces, por eso se coloca esa función, voy a llamarlo así, que depende de y. ¿Sí? Una constante, si quieren. Entonces, ese es el segundo paso. Obviamente, ya les dije, voy a utilizar dos colores. ¿Sí? Podríamos integrar en este segundo paso si quieren. ¿Sí? Integrar, voy a colocar n. ¿Sí? Podemos integrar n. ¿Sí? También vamos a obtener la función f mayúscula, pero vamos a integrar n, pero por o respecto a y. Y va a aparecer una constante, obviamente, que va a ser c de x. ¿Sí? Puede ser una opción. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven cuál de los dos quieren utilizar. Obviamente, tal vez integrar m va a ser más fácil que integrar n, o n tal vez va a ser más fácil que integrar n. Eso ustedes lo ven en el ejercicio, porque ya lo van a conocer m, ya lo van a conocer n, y es su decisión si quieren de cada uno de ustedes. ¿Sí? Voy a cambiar acá, y miren, colocar este integral. Le voy a colocar otra letra si quieren, pero es la integral si ustedes quieren, ¿sí? Voy a colocar m sub 1 yo, que depende de x, ya la integral, ¿no es cierto? Miren, en la teoría nos decía que debemos encontrar esta función f mayúscula. Ya está nuestra función f mayúscula, ¿no es cierto? Porque vamos a integrar y va a aparecer esta función. En el otro igual tenemos la función mayúscula, vamos a integrar, si se puede conocer rápidamente eso, porque vamos a conocer m o n, y tenemos la función c de x. El objetivo o todo lo que viene a ser en los siguientes pasos es simplemente para encontrar esta función, c de y. O si parten por el otro caso, la función c de x. ¿Sí? Porque ustedes ya conocen, como decía, esta integral, o lo van a poder conocer. Entonces no es nada complicado, si quieren, el conocer esa integral. El detalle va a estar en encontrar ya sea el c de y, ¿sí? Esa función que depende de y, o la función que depende de x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. A esto también podríamos nombrar n sub 1, que depende de x. Así para poder distinguir. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro segundo paso, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar. Tercer paso. ¿Sí? Y vamos a derivar la función f mayúscula, ¿sí? Con respecto si he integrado con respecto a x, entonces ahora voy a derivar con respecto a y, ¿sí? Cruzado si quiero. ¿Qué quiere decir? Que al derivar voy a tener la derivada de la función f mayúscula respecto a y, va a ser igual a la derivada parcial de m sub 1, ¿sí? Porque la integral lo estoy colocando como m sub 1, respecto a y, más la derivada de la función c de y, ¿sí? Podría colocar directamente c de y porque estoy derivando respecto a y, ¿sí? Y ya lo tenemos. En el otro caso también debemos derivar esa función f mayúscula, la que hemos integrado hace un momento, con respecto, y cambia, ¿no? Con respecto a x en nuestro caso. Y voy a tener la derivada parcial de la función respecto a x igual a la derivada parcial de la función n sub 1 respecto a x, más, como estoy derivando respecto a x, derivada de c de x. ¿Sí? En ambos casos.
Miren, integramos, derivamos. No es nada complicado hasta ahí, ¿sí? Solamente ya le dije, ¿no? Tratemos siempre de elegir, aunque no es condición, ¿sí? Solamente es sugerencia, que podemos elegir cuál queremos integrar, ¿no? ¿Cuál sería más sencillo de poder integrar? Bien, entonces, ahora viene nuestro cuarto paso, si quiere. Una vez que está derivado, ¿no es cierto? Con respecto a Y o a X, dependiendo cuál eligen, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es igualar a N. O en este caso, igualar a ver, déjenme ver, la derivada parcial de la función respecto a Y, igualar a N para nuestro color blanco. ¿Sí? Ustedes saben que N, que depende de X y Y, habíamos mencionado que es la derivada parcial de la función F mayúscula respecto a Y, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que hemos encontrado, ¿sí? La derivada parcial de la función F mayúscula respecto a Y, como la derivada parcial de M sub 1 respecto a Y, más la derivada de C respecto a Y. ¿Sí? Y hemos igualado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos N, X, Y, igual que conocemos, ¿no es cierto? La derivada parcial de M sub 1 respecto a Y también conocemos, más la derivada de C de Y. Es lo único que no conocemos, ¿no es cierto? Y el objetivo es encontrar eso. ¿Sí? O si estamos haciendo de la otra manera, igualar a M. ¿Sí? Porque sabemos que M, que depende de X y Y, es igual a derivada parcial de la función F mayúscula respecto a X, que es igual a la derivada parcial de N sub 1 respecto a Y, perdón, respecto a X, más la derivada de C respecto a X, ¿no es cierto? Y si ustedes al igualar vamos a tener la función M que conocemos igual a la derivada parcial de n sub 1 respecto a X que también conocemos más la derivada de C de X, es lo que queremos encontrar, ¿sí? Eso viene a ser en nuestro caso, ¿no es cierto? Eh, y es más, de ahí podríamos despejar tranquilamente la derivada de C de X, que va a ser igual a M, que depende de X y Y, menos la derivada parcial de N sub 1 respecto a X. De la misma forma, podríamos tener aquí la derivada de Y, o perdón, la derivada de C respecto a Y, igual a N, que depende de X y Y, menos la derivada parcial de M sub 1 respecto a Y. ¿Sí? Tendríamos eso. Antes de pasar al quinto paso, voy a colocar acá una observación, ¿sí? Y es importante, y así también ustedes se pueden ir dando cuenta si están yendo por un buen camino o es que pasó algo y van a tener alguna dificultad. La función o la expresión en x, y menos la derivada parcial de m sub 1 respecto a y, ¿sí? Debe ser, está bien, debe ser una expresión donde esté solamente la variable y. ¿Sí? Porque vamos a integrar respecto a y y así vamos a tener c de y. ¿Sí? Si por algún motivo en esta expresión aparece un x si quieren, entonces
indicar dos cosas, ¿no? Puede ser que su ecuación diferencial no sea exacta, ¿sí? Se hayan equivocado en verificar que sea exacta, o que en hacer los procedimientos al integrar, luego al derivar y al igualar, estén haciendo alguna simplificación o alguna otra cosa que hace que esté mal su ejercicio. Efectivamente tiene que ser una función que solamente depende en este caso, de Y. En cambio, en el de color rojo, ¿sí? La expresión en M, que depende de X y Y, menos la derivada parcial de N sub 1, que depende de X, también debe ser una expresión donde está solamente la variable X. ¿Sí? Porque vamos a integrar y vamos a encontrar c de X, que es una función que depende de X. ¿Sí? Esa es la observación que hay que tener acá. Incluso es un indicio para ver si están yendo por buen camino. Paso 5. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos todo, lo que hay que hacer es integrar. En este caso, c de Y respecto a Y. ¿Sí? Y al integrar, lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Va a ser c de Y igual, voy a copiar la expresión que está acá, que es la integral, ¿no es cierto?, de nx, y menos derivada parcial de m sub 1 respecto a y, ¿sí? Integramos respecto a y. ¿Sí? En este último no lo van a colocar ya constante, ¿sí? El objetivo era encontrar este c de y, ya está. Si estamos haciendo respecto del color rojo, entonces voy a colocar integrar c de x, la derivada de c de x respecto a x. ¿Sí? Respecto a x. Respecto a x. Entonces voy a tener c de x igual a la integral, debe ser ahora m, que depende de x y, menos la derivada parcial de n sub 1 respecto a x, integramos respecto a x. ¿Sí? Igual, ¿no? No vamos a tener la necesidad de colocar una constante. ¿Sí? Y de esa manera ya tenemos c de y. ¿Sí? Una vez que tengamos c de y, vamos a reemplazar, ¿sí? Como paso 6, si quieren ya lo podemos colocar, y conocer que la función f mayúscula x, y va a ser igual, miren, vamos a retornar. Ahí está la función f mayúscula, es la integral de m, ¿no es cierto? Que estaba respecto a x, ¿sí? Más c de y. Y es c de y es lo que acabamos de encontrar, que va a ser más la integral de la de nx, y menos la derivada parcial de m sub 1 respecto a y por diferencial de y. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo tenemos, lo que es la función f mayúscula. ¿Sí?
De la misma manera, ustedes pueden reemplazar para el color rojo, ¿no es cierto? Aquí lo voy a colocar, se tiene. Esto lo voy a escribir más a un costado, por favor, chicos, para que ingrese la otra expresión de color rojo. Lo voy a hacer más a este lado. Ya tenemos, hemos dicho, la función f(x, y), que va a ser igual la integral de mx, y, que depende o respecto a x, más c de y, que es la que acabamos de encontrar, que va a ser la integral de n x, y menos la derivada parcial de m sub 1 respecto a y. Diferencial. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos con el de color rojo que estamos viendo, vamos a obtener también la función f mayúscula x, y, que va a ser igual a la integral de n, que depende de x, y, por diferencial de y, más la función c de x, que acabamos de encontrar, que va a ser la integral de m, que depende de x y y, menos la derivada parcial de n sub 1 respecto a x por diferencial de x. ¿Sí? Y ya está, en cualquiera de los casos. Ojo, y eso debe quedar bien en claro esta situación, no por el hecho que ya hayan encontrado ahora la función f mayúscula, ¿sí? Ustedes lo van a dejar ahí, ¿sí? Es como cuando estaban resolviendo en cálculo 1, ¿no? Si bien todo lo que hacían bien o todo lo que hacían los pasos estaban correctos y no colocaban la constante al final, estaba mal su ejercicio. Lo mismo acá, ya tenemos la función f mayúscula y nuestro ejercicio, según la parte teórica, nos decía que esa función f mayúscula tiene que estar igualado a una constante. ¿Sí? Entonces, como séptimo paso, si quieren, vamos a colocar, por lo tanto, f mayúscula, la que acabamos de encontrar, lo hay que igualar a una constante. ¿Sí? Y eso es lo que les decía, ¿no? Una ecuación diferencial de primer orden, vamos a tener una constante. Entonces acá lo mismo, ¿no? Tenemos esa función f mayúscula, lo vamos a igualar a una constante. Y obviamente ese va a ser ya el resultado de la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Entonces son esa la serie de pasos o procedimientos, si quieren, para conocer lo que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Pueden optar por este camino, si se quiere llamar así, ¿sí? O también pueden realizarlo de otra manera, ¿sí? Para poder realizarlo de la otra manera, hay que considerar lo que tenemos en el paso 6, ¿sí? Esas dos integrales ahí hacen mucho la referencia para utilizar como una fórmula, si ustedes quieren, porque ahí están, ¿no es cierto?, todo lo que necesitamos, si bien todavía el problema está tal vez un poco acá o acá, ¿no es cierto?, porque necesitamos primero conocer m sub 1, ¿sí? Pero si hubiéramos integrado colocando algunas ciertas condiciones, ¿sí? También podemos encontrar la solución de otra manera, ¿sí? Se los voy a colocar. Una alternativa para la solución de una ecuación diferencial es que debemos integrar lo siguiente, ¿sí? La integral, miren, m, que estaba en nuestra fórmula, si quieren, respecto a x,
más la integral, también que estaba en nuestra fórmula, ¿no es cierto? Que hemos integrado respecto a y, pero acá yo voy a colocar simplemente n. Y lo voy a igualar a una constante. ¿Sí? Ahí está, c. Y listo, ya está. Solamente que debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? No, aparte de tener ciertas condiciones, es mejor decir, tiene cierta característica, ¿sí? Y esa característica se los voy a colocar con color rojito. Que tengo que borrar. Ya, está. Con rojito se los voy a colocar. Que estas integrales ya son integrales definidas, que quiere decir que esta integral va a ir desde un x sub 0 a x. La otra integral también va a ir desde y sub 0 a y. ¿Sí? Pero en la segunda integral voy a colocar, en vez de colocar x, x sub 0. ¿Sí? Para tomarlo como una constante si quieren. Entonces, esta es la alternativa si quieren directamente integrar los dos, ¿no es cierto? Para encontrar la solución a una ecuación diferencial exacta. Ustedes pueden optar por cualquiera de los dos. Si tienen o en algún momento han aprendido de otra manera, igual pueden optar si quieren por esa forma, ¿no? Pero la más conocida es la que hemos dado en una serie de pasos o procedimientos que se tienen, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas, hasta acá, antes de hacer un ejemplo para poder comprender esta situación. No se olviden del final, ¿no? Siempre hay que igualar a una constante. Ya. Pues vamos a hacer, voy a buscar acá un ejercicio de manera inicial que sea exacta y luego una que no sea exacta para convertirlo exacto. Por ejemplo, hagamos este. No creo que sea nada complicado. Ejemplo, entonces. Resolver derivada de y respecto a x igual, a ver, que sea derivada de y respecto a x. Entonces voy a colocar y más 2x menos 3x cuadrado sobre 2y menos x más 3y cuadrado. ¿Sí? Ya listo. Vamos a trabajar con eso. Podríamos intentar para ver si es separable. No lo es, ¿no es cierto? En el numerador como en el denominador hay una combinación entre x y y que no vamos a poder factorizar. Homogénea. No es homogénea, ¿no es cierto? Porque los grados totales que se tienen en cada expresión no son el mismo. ¿Podríamos volverla? Tal vez sí, ¿no? Pero evitemos por el momento analizar esa situación. Después hemos visto lineal. Va a ser difícil que sea lineal porque hay más de dos términos o más de un término tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Si en uno de ellos habría un término, se podría pensar que fuese lineal o de tipo Bernoulli.
Bien, continuamos. Bueno, disculpen un momentito. Entonces, son esos análisis que se hacen, ¿no? Si es que podemos intentar hacer tipo lineal o Bernoulli, si es que sería tanto en el numerador como en el denominador, o bien una factorización que nos ayude, o bien solamente un término, ¿no? Entonces, acá no es eso. Y lo único que tenemos entonces es ver si es ecuación diferencial exacta. Y si no lo es, tendríamos todavía otra opción que es ver si es un factor integrante, ¿sí? Pero escrito tal como está, no me sirve aún para una ecuación diferencial exacta, ¿no es cierto? Hay otra forma, hemos dicho, de escribir mucho mejor y lo vamos a escribir. Voy a reescribiendo. ¿Sí? Lo paso a multiplicar, todo aquello. Va a quedar en menos y más 2x menos 3x cuadrado, diferencial de x, ¿no es cierto? Está pasando a multiplicar, lo estoy llevando al lado izquierdo, por eso el signo menos, y el denominador que va a pasar a multiplicar, y voy a tener 2y menos x más 3y cuadrado por diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Y bien, ya está. Para que no moleste el signo, si quieren, lo pueden introducir, 3x cuadrado menos 2x menos y. Y así trabajamos sin ese signo negativo. Si gustan, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, este de acá es m, que depende de x y y. Y este es n, que depende de x y y. Listo. Ya lo tenemos identificado. Antes de seguir los procedimientos, ya les dije, hay que ver si es una ecuación diferencial exacta. Si ya es una ecuación diferencial exacta, vamos a seguir el paso o esa formulita que hemos colocado, no importa. Pero en el caso que no sea exacta, vamos a tener que usar el factor integrante, ¿sí? Y vamos a esperar de manera inicial, ¿no es cierto?, que dependa solamente de x o solamente de y. Porque si depende de las dos variables, ya les dije, ¿no? Yo les debo dar una sugerencia, ¿sí? Y como lo hemos planteado el ejercicio, no les estoy dando la sugerencia. Entonces, si es que no es exacta, debemos encontrar un factor integrante que dependa de x y y. Pero bueno, veamos, ¿no? Condición de exactitud. ¿Qué nos decía la condición de exactitud? Que nosotros debemos derivar, ¿no es cierto?, parcialmente m y luego también parcialmente n. Debemos derivar parcialmente m respecto a y, que debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces voy a hacer la derivada parcial de m respecto a y. Ahí tenemos m, que es 3x cuadrado menos 12x menos y. Estamos derivando respecto a y. 3x al cuadrado, su derivada, 0, porque va a ser una constante x. Menos 2x, su derivada, 0. La derivada de menos y, menos 1, porque estoy derivando respecto a y. Eso me dice que debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Vámonos a n, ¿sí? En n ustedes pueden ver que debo derivar respecto a x, que quiere decir que 2y al derivar es una constante, se va a hacer 0. Ahí tengo menos x, al derivar va a ser menos 1. Y tengo más 3y cuadrado, que al derivar va a ser 0, porque estoy derivando respecto a x. Ah, entonces va a salir menos 1. ¿Sí? Entonces, miren, son iguales. Ecuación diferencial exacta. Listo, ya lo tengo. Es una ecuación diferencial exacta. Entonces, nosotros podemos seguir lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuál de los dos quieren hacer, chicos? ¿Quieren hacer el de los procedimientos, esa serie de pasos, o utilizar la formulita? Chicos, chicas. Muy bien, los pasos. Entonces, voy a volver a escribir mi ecuación diferencial para no estar regresando.
3x cuadrado menos 2x. 3x cuadrado menos 2x. Tendría que ser menos y, ¿no? Para que su derivada sea menos 1. Más, el otro era 2y menos x. Y más 3y cuadrado, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, más 3y cuadrado. Diferencial de y igual a 0. Listo. Eso es lo que tenemos. Bien. Ya hemos identificado también que es m y que es m. Van a tener siempre cuidado, chicos, a veces en el examen, estos les pongo menos, así, ya. Y cuando están queriendo integrar o haciendo ecuación diferencial exacta, no lo toman en cuenta ese menos o ese menos. ¿Sí? Si ahí fuese menos, no es una ecuación diferencial exacta, porque aquí nos va a salir, aquí nos va a salir positivo aquí. Y eso no es una ecuación diferencial exacta. Y hacen todo el procedimiento como si fuera una exacta. Miren, con un signo que tal vez por los nervios, yo sé, puede haberse equivocado y todo se cae, ¿no? Entonces, siempre fíjense, ¿no? Incluso en la parte de la teoría estaba con los dos positivos. Si ese menos les molesta, hay que introducir, pues, dentro de del paréntesis y así tenemos más afuera, ¿no? Y va a ser todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, son esos detalles, si quieren, que debemos considerar. Bien, como es una ecuación diferencial exacta, nuestro primer paso ya está. ¿No es cierto? Que era verificar que era una ecuación diferencial exacta. El segundo es que debemos integrar. Pero aquí ustedes eligen cuál quieren integrar, m o n. ¿Cuál quieren? En la teoría se les ha dado cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Uno de color blanco hemos escrito y el otro de color rojito hemos escrito. Acá vamos a integrar. ¿Cuál de los dos quieren integrar? ¿N? Ya. Entonces que sea n. Miren, acá da indistinto que sea m o n, por el hecho que, miren, tanto para m como para n no parecen funciones complicadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir n. Pero ya saben que al integrar ya vamos a tener la función f mayúscula, que va a ser igual al integral de n, que es 2y menos x más 3y cuadrado, pero esto integramos respecto a y. ¿Sí? Y va a aparecer una constante, que hemos dicho que es constante, pero va a depender de x. ¿Sí? Y miren, eso es el objetivo después. Vamos a tener que encontrar ese c de x. Pero como ya tenemos la función, nosotros vamos a integrar. La integral de 2y respecto a y cuadrado. De menos x es una constante y aparece y. La integral de 3y cuadrado va a ser más y al cubo. ¿Sí? Y ahí lo tiene. Más c que depende de x. Listo. Miren, eso es lo que les decía en la parte teórica. Ustedes ya conocen la función f mayúscula. Lo que aquí falta ahora es encontrar esa función c de x. Todos los pasos que vienen es para encontrar ese c de x. Bien, he integrado. Ahora voy a derivar. Y ahora voy a derivar respecto a x, ¿no es cierto? Porque he integrado respecto a y, ahora voy a derivar respecto a x, siempre cruzado, si quiero. Entonces voy a hacer la derivada de la función respecto a x. Respecto a x, esto es 0. ¿Sí? Respecto a x, esto es 0. Entonces solamente va a quedar ese, ¿no? Respecto a x, ¿cuánto va a ser? Menos y, porque y es constante. Más
la derivada de c de x. Listo. Ya está, la derivada. Luego nos decía que debemos igualar. ¿A quién? Debemos igualar a n. Bueno, en nuestro caso debemos igualar, sí, está bien, debemos igualar a n, ¿no es cierto? No, no es a n. Debemos igualar respecto a m, ¿sí? Perdón, se está moviendo con la... Debemos igualar respecto a m, ¿no es cierto? De manera cruzada igual. Hemos integrado n, entonces al derivar la función f mayúscula respecto a x, viene a ser la función m, ¿no es cierto? Entonces esto debe igualar respecto a m. ¿Y cuánto es m? Miren, esto es m. Y m es 3x cuadrado menos 2x menos y. ¿Sí? Tenemos esa expresión. No se olviden, esto es m que depende de x y y. Listo. Al igualar, ¿no es cierto? Tenemos despejado la derivada de c de x. Quiere decir, tenemos que la derivada de c de x es igual. Voy a llevar este menos y al lado derecho. Voy a tener 3x cuadrado menos 2x. 3x cuadrado menos 2x. Más o menos y el menos y que está al lado izquierdo al otro lado va a pasar con más y. Entonces, menos y, que es m hasta ahí, ¿no es cierto? Más y. Se los voy a volver a repasar. Este es m que depende de x y y. ¿Sí? ¿Cómo está en la teoría? ¿Qué más nos dice en la teoría? En la observación, que esta función, que está ya igualada a la derivada de c respecto a x, ¿sí? Debe ser una función que solamente dependa de x. Yo entiendo que hay todavía y, pero miren, siempre va a ocurrir alguna simplificación o alguna que se anulan, tal que simplemente van a tener una función que depende, en este caso, de x. ¿Sí? No puede haber y. Claro, puede haber más 3, una constante, puede haber. Lo que no puede ver es la variable y. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es la clave, si quieren. Eso es lo principal. Bien. ¿Qué pasamos ahora? Integrar. ¿Sí? Al integrar voy a tener c de x, porque voy a integrar 3x cuadrado menos 2x. La integral no es nada complicada, va a ser x cubo menos x cuadrado. ¿Sí? Y ya tengo c de x. La función f mayúscula va a ser igual a lo que ya teníamos al inicio. ¿Sí? Ese es que es y cuadrado menos xy más y cubo, si mal no me equivoco. ¿Sí? Ahí está, más y cubo, más c de x. Y c de x es lo que acabamos de encontrar. X cubo menos x cuadrado. No acaba ahí, ya dije. Cuidado que lo dejen ahí. Por lo tanto, hay que igualar esta función que acabamos de encontrar. Si existe algunas simplificaciones, lo simplifican, no hay ningún problema. Lo igualamos a una constante. Y ahora sí, recién viene a ser la solución de la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Tengan la seguridad que si hubieran elegido m para integrar en el primer paso, tendríamos que llegar a la misma expresión. ¿Sí?
¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Bien, miren, no es complicado. La idea es que sea una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Mientras no sea una ecuación diferencial exacta, eh, nos puede traer problemas, vamos a llamarlo así, ¿sí? Entonces, la idea básica es que sea una ecuación diferencial exacta. Bien, vamos a hacer un otro ejemplo donde no es exacta. Derivada de y respecto a x igual x cuadrado más y sobre, ¿dónde estamos? Sobre x. Aunque no quiero elegir este. No, no voy a elegir este, ¿sí? No. Porque saben, miren, todo podemos resolver como si fuese una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial lineal. No, no quiero hacerlo eso, lo voy a borrar. Porque es una ecuación diferencial lineal también. ¿Sí? Aparte de que se puede resolver por factor integrante, es una ecuación diferencial lineal. Eh, quiero que no sea ecuación diferencial lineal. A ver, este. Parece bonito. Veamos qué sale. Eh, menos eh, x más seno de x eh, más seno de y sobre coseno de y. ¿Sí? Bien, de entrada no es de variable separable, no es homogénea, ¿sí? Las funciones trigonométricas les está arruinando. No es lineal, aunque se puede transformar tal vez a una lineal haciendo un cambio, porque en el denominador tenemos un término simplemente, entonces se puede realizar alguna otra operación. No lo vamos a buscar todavía, pero me da la idea que sí se puede hacer también. Pero no es a simple vista como en el otro. Entonces, no es ninguna de esas opciones. Lo único que me toca ver es si es exacta. Y si no es exacta, entonces tratar de hacer por factor integrante, ¿no? Y debe darme que depende de X o depende de Y. En el caso que no fuese ninguno de ellos, podría imaginarme que depende de X y Y, pero les debería dar la sugerencia, ¿no? Bien, entonces lo voy a ir reescribiendo y voy a tener, a ver, menos positivo, x más seno de y, o perdón, seno de x más seno de y por diferencial de x más coseno de y por diferencial de y, igual a 0. ¿Sí? Nuevamente, esto viene a ser m, que depende de x y este viene a ser n, que depende de x y y. Por más que solamente hay una variable, sigue siendo una función que depende de ambos. Un momentito, por favor, hay una llamada. Mientras lo pueden ir analizando.
Bien, entonces vamos a ir continuando. Bien, ¿es una ecuación diferencial exacta o no, chicos? Chicas. Chicos, chicas. A ver, derivada parcial de m respecto a y. X0, seno de x0, seno de y, la derivada de seno, coseno de y. Igual debe ser la derivada parcial de n respecto a x, y la derivada parcial de n respecto a x, ¿no es cierto? Como no hay x, va a ser 0, y estos son diferentes, ¿no? No es exacto, ¿sí? No es exacto. Bien, entonces como no es exacta, vamos a ver si depende de X o depende de Y, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, vamos a suponer de manera inicial, ¿sí? Sea mu igual a una función que solamente depende de X. Eso es lo que queremos de manera inicial. Eso es lo que queremos que pueda ocurrirnos, ¿sí? No siempre va a ser eh, igual, digamos, eso quiero que quede claro. Eh, Puede ser que no dependa de X, como puede ser que dependa de Y, ¿no es cierto? Pero eso nos va a decir el ejercicio, como hemos mencionado. Bien, entonces, al suponer que depende de X, ¿no es cierto? Nosotros ya teníamos que verificar si la expresión que era la derivada parcial de m respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto a x, son justamente lo que hemos ido encontrando, dividido entre n, también debe depender de x. ¿Sí? Veamos entonces. La derivada parcial de m respecto a y es coseno de y, menos la derivada parcial de n respecto a x, que vale 0, ¿no es cierto? Debe ser igual, perdón, menos, no menos, sino es que sobre n, y n es coseno de y. Esto es igual a coseno de y sobre coseno de y. Se simplifican y esto es igual a 1. ¿Está bien? Es una función donde, si quieren, depende de x. Es una constante. No sirve. ¿Sí? Por lo tanto, porque si nos hubiera salido algo así, voy a volver a reescribir. Imagínense que nos hubiera salido así, más 1. ¿Sí? Es una función que depende de y no la necesitamos de esa manera. Debe ser una función que depende de x. ¿Sí? Entonces no lo necesitamos y pues así. No tenemos que asumir que depende de x. Podemos intentar luego asumir que depende de y. ¿Sí? Pero para nuestro caso tenemos la fortuna de que se simplifican y nos ha salido una constante, en este caso la unidad. Bien, eso es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es lo que tenemos? Ahora vamos a encontrar ese mu de x. Y nos decía, ya les había dado la formulita, ese mu de x va a ser igual al exponencial de la integral de toda esa expresión, ¿no es cierto? Lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Es más, lo voy a volver a anotar yo. Derivada parcial de m respecto a x menos la derivada parcial de n respecto a y sobre n. ¿No es cierto? Tenemos eso. Diferencial de x, ¿será, no? Será ya la solución. La integral y toda esa expresión, hemos dicho que vale 1 por diferencial de x. Y eso es igual al integrar exponencial
de x. Y listo. Ya tenemos mu de x, que es igual a exponencial de x. Eso yo debo multiplicar a la ecuación diferencial, ¿sí? Por lo tanto, o entonces, tengo x por seno de x más seno de y. Todo esto por exponencial de x, ¿no es cierto? Diferencial de x más exponencial de x por coseno de y, diferencial de y igual a 0. Ya está multiplicado. Ahora sí todo esto es m. Todo esto es n. Si ustedes han encontrado el factor integrante sin haberse equivocado como lo estamos haciendo, tengan la seguridad que este ya es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ya es una ecuación diferencial exacta. Voy a verificar yo por única vez, ¿sí? La derivada parcial de m respecto a y, o perdón, respecto a x, ¿no es cierto? O perdón, estaba bien, respecto a y. Aquí en mi formulita nomás creo que lo he cambiado. Uno es respecto a y el otro es respecto a x. Bien, entonces, derivo respecto a y, ¿sí? Al multiplicar x por exponencial de x sigue siendo x, va a ser 0. Al multiplicar por seno de x va a seguir siendo x, una función, va a ser 0. Y al multiplicar por seno de y, exponencial de x es una constante, derivo seno de y, va a ser coseno de y. Por lo tanto, va a ser igual a exponencial de x coseno de y. Igual, ahora derivo la derivada parcial de n respecto a x. Coseno de y es una constante y derivo la exponencial de x. La derivada exponencial de x es la misma, que viene a ser la derivada parcial de n respecto a x. Si ustedes observan, son iguales. Ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Y ya está. Es una ecuación diferencial exacta. Como ya es una ecuación diferencial exacta, yo puedo seguir los pasos para poder integrar. ¿Sí? Bien, vamos a integrar entonces. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor forma de poder integrar? ¿Cuál elegimos para integrar? Vamos, chicos, ¿cuál sería la forma más fácil para integrar? Chicas, ¿M o N? N. N, ¿no es cierto? Porque si ustedes eligen M, en algún momento van a tener que integrar exponencial de x, por partes. En algún momento van a tener que integrar exponencial de x por seno de x, por partes. Y 2 veces todavía. ¿Sí? Entonces, a eso me refería, a cuál ustedes pueden elegir. A veces los dos tienen la misma dificultad. A veces, como en el anterior ejercicio, los dos eran sencillos si quieren. Pero ya en este ejercicio, miren, no nos conviene agarrar m, nos conviene agarrar n. ¿Sí? Entonces, agarramos n e integramos. ¿Sí? Y este vamos a integrar respecto a y y va a aparecer una función c de x. Al integrar, exponencial de x es una constante, puede salir fuera de la integral si quieren, e integramos coseno de y. La integral de coseno de y menos seno de y. Perdón, seno de y. Porque la derivada de seno de y va a ser coseno de y.
Entonces ya conocemos la función f mayúscula. Lo que nos falta es encontrar este c de x. Para encontrar, ¿no es cierto?, vienen los siguientes pasos, y es que debemos derivar. Hacemos la derivada parcial de la función respecto a x. Derivo respecto a x, ¿no es cierto? Seno de y es una constante, la exponencial de x es la misma. Al derivar, voy a tener exponencial de x seno de y. Más la derivada respecto a x. Eso vamos a igualar, dijimos, a m, porque hemos agarrado n, entonces vamos a igualar a m, que es, lo voy a desarrollar ya, exponencial de x por x, más exponencial de x por seno de x, y más exponencial de x por seno de y. Listo. Ya está. Despejo la derivada de c de x. Lo llevo al lado izquierdo. Y miren lo que les decía. No tiene por qué aparecer la otra variable. Y si aparece, tiene que simplificarse, como ustedes han visto en el anterior ejercicio, y también lo están viendo ahora. Entonces, ahora integramos. Entonces voy a obtener c de x igual a la integral de x exponencial de x más exponencial de x seno de x. Diferencial de x. Miren en este ejercicio, no pasen todos por eso. Miren este ejercicio, no me estoy salvando de la forma que si hubiera elegido m para integrar, me está volviendo a aparecer. ¿Sí? A veces no ocurre eso, ¿sí? Porque algunas cosas se simplifican mucho más. Aquí solamente se está simplificando lo que es mínimamente para simplificar, y todavía no se está apareciendo esa función, ¿sí? Una vez encontrado esto, nosotros ya tenemos la integral, o c de x, ¿sí? Yo voy a utilizar un formulario, ya les dije, ¿no? Búsquense tablitas de integrales. Yo tengo, no sé si se los he subido a la plataforma, una tablita que siempre les voy pasando, o lo que yo utilizo, que está elaborado por mí, obviamente, y tengo lo esencial, ¿no?, que se necesita para estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá encontré. Por ejemplo, el primero. Primero, según esta mi formulita, va a ser igual, voy a integrar primero esto, por partes, obviamente, que hay que hacer, si gustan lo hacen, va a ser x por exponencial de x, a pesar que no es difícil para hacer, ¿no es cierto? No hay ningún problema, menos exponencial de x, ¿sí? Es eso, la integral de x por exponencial de x. También tengo la otra integral, que es exponencial de x por seno de x. Aquí está, exponencial de x por seno de x. ¿Sí? Y va a ser igual, voy a colocar más, exponencial de x sobre 2, ¿sí? O un medio del exponencial de x, multiplicados por seno de x menos coseno de x. ¿Sí? Esa es de la formulita que yo lo tengo, ¿sí? Ya dije, pueden utilizar, obviamente que tienen que anotar la formulita, ¿sí? Yo no, bueno, aunque
Se los puedo anotar la formulita con color rojo, no hay ningún problema. ¿Sí? Se los voy a anotar del segundo, no se los voy a anotar del primero porque es por partes directamente, ¿no? La formulita que estoy utilizando, incluso está de manera general, se los voy a colocar. Está con AX más seno de BX. Mi formulita, ¿no? BX igual, me dice exponencial de AX sobre A al cuadrado más B al cuadrado por A seno de BX menos B coseno de BX. ¿Sí? La formulita, si quieren, para encontrar eso. El otro ya dije, ¿no? Es integración por partes, pero de todos modos, si quieren saber, aquí está mi formulita. He utilizado la integral de x a la n, miren, está de manera general, por exponencial de x. Para poder aplicar la formulita he colocado n igual a 1 nomás, simplemente. Es igual a x a la n, exponencial de x, menos n, la integral de x a la n menos 1, por exponencial de x, diferencial de x. ¿Sí? Si quieren, para hacer también el otro, ¿no? En el examen ya les dije, si están utilizando algún formulario, van a anotar esa formulita, ¿no es cierto? A pesar que no les voy a pedir ahora, como va a ser de manera presencial, no hay lío, ¿no? Van a estar agarrados de su tablita de integrales y a partir de ahí pueden copiar, no hay ningún problema. Pero están saliendo de ahí, ¿sí? Bien, miren, ya lo tenemos la función c de x. Entonces, por lo tanto, tenemos la función fx, y, la mayúscula. Nos dice que es igual, aquí abajo está, ¿no es cierto? Que es exponencial de x por seno de y, más c de x. Miren, más c de x. Y c de x es lo que acabamos de encontrar, que es x exponencial de x, menos exponencial de x, más un medio exponencial de x, multiplicados por seno de x menos coseno de x. Listo, ya está. Esa es la función f mayúscula. Ahora nos falta, si quieren, igualarlo a la constante. Y eso ya pues, va a ser la solución, ¿no? Miren, todos tienen exponencial de x. Podría factorizar exponencial de x para volverlo más interesante. Y voy a tener seno de y más x menos 1 más seno de x menos coseno de x, todo esto sobre 2, ¿sí? Y ya está, igual a una constante. Y ya tenemos la solución de la ecuación diferencial que estaba planteada como ejemplo, ¿sí? Y ahí lo tenemos ya finalizado. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? No es tan complicado como ustedes están viendo. Se tiene, en este caso, respecto a X y podría darse también respecto a Y, ¿no? Ya se les ha subido una guía de ejercicios también a la plataforma, lo pueden ir trabajando. Si hay alguna duda, pregunta, vamos a tener un día en particular para resolverlas, ¿sí? Ya que a la otra semana vamos a ingresar a lo que son las aplicaciones para ir preparándonos ya hasta el examen, ¿sí? Si no hay alguna duda, pregunta, chicos, chicas, nos vemos la siguiente semana para ir continuando. Yo enseguida, antes de salir de acá, se les voy a subir este archivo a la plataforma. Gracias. Está Tengan bien, buenas tardes. gracias. Dije. Sí, adelante, Juan Pablo.
El día lunes daremos las instrucciones. Juan Pablo, por favor, yo también voy a ir viendo, no creo que sea todo, se les voy a ir seleccionando algo para que ustedes lo puedan hacer. Bien, las fechas de los exámenes se mantienen, ¿no? Nuestros exámenes, creo que en el chat me están preguntando, es el martes 19, horario de clase. El aula sí nos han modificado, ¿no es cierto? De todos modos, se los voy a publicar, les dije en Classroom, pero a ver, déjenme ver un momentito, aquí todavía tengo el dato de lo que ya me han respondido. Martes 19, es en las 693C y 693D, ¿no es cierto? El día martes 19, que es nuestro examen, 2:15. De todos modos, se lo voy a subir a Classroom, ¿sí? Como un comunicado para que se acuerde, ¿no? Por el aula más que todo, ¿no? Porque el horario, la fecha, se mantiene como está en el plan global, ¿no? Bien, chicos, todos tengan muy buenas tardes.